Hoy comenzamos con algo muy identificable en el sueño, o más precisamente, cómo dormían las personas en la época medieval, lo cual resulta ser mucho más extraño de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar antes de la electricidad, TikTok y la influencia de la higiene del sueño. Las personas medievales se acercaban a la noche con un horario que desconcertaría al entusiasta moderno de la melatonina. Se llamaba sueño segmentado, un ciclo de sueño natural en dos partes, dividido limpiamente por la mitad como una galleta medieval. Rancia, la rutina era simple. Después del atardecer, la mayoría de la gente se acostaba temprano, quedándose dormida en lo que se conocía como el primer sueño. Luego, después de unas 4 horas, se despertaban deliberadamente y pasaban la siguiente hora o dos, haciendo lo que solo puede describirse como multitarea medieval a medianoche. Este período de vigilia entre los dos sueños se consideraba práctico, útil y ocasionalmente alarmantemente social. La gente usaba este tiempo para rezar, leer textos religiosos, atender fogatas o revisar su ganado. Y sí, este también se consideraba el momento ideal para la intimidad. El segundo sueño seguía este interludio, durando hasta el amanecer. Todos, desde monjes hasta agricultores, participaban en este ritmo nocturno. Incluso figuras literarias como Chaucer lo mencionaban. Casualmente, la ciencia moderna ha sugerido que el sueño segmentado podría ser más natural para los humanos. El ciclo de dos sueños se alinea con cómo funcionan nuestros ritmos circadianos en ausencia de luz artificial. No fue hasta la era industrial, con fábricas, lámparas de gas y el creciente miedo a la improductividad, que los humanos comenzaron a imponer la idea de 8 horas ininterrumpidas, como si el sueño fuera un deporte cronometrado en el mundo medieval. Despertarse en medio de la noche no era un fracaso, era el horario y todos lo seguían, les gustara o no. No hablemos de camas, o más bien, de la aproximación medieval de ellas. En el mundo de hoy, nos obsesionamos con el conteo de hilos, la espuma viscoelástica, los geles refrescantes, y si un colchón es como una nube en la Europa medieval. Una cama era a menudo solo un montón de cosas que alguna vez estuvieron vivas, ahora aplanadas bajo el peso del sueño y los arrepentimientos no dichos. La típica cama de campesino consistía en un colchón de paja conocido como jergón. Esto era literalmente paja o heno metido en un saco de tela áspera, si tenían el lujo de un saco. Si no, era solo paja en el suelo, posiblemente húmeda, posiblemente ya reclamada por un gato. Estos jergones no eran cómodos, pero eran mejor que nada, que era la alternativa. La paja era barata, abundante y buena para aislar del frío. También era excelente para albergar insectos, piojos y el ocasional ratón de campo, lo que hacía que dormir fuera un ejercicio de quietud cautelosa. Si picaba, lo ignorabas. Si mordía, solo te movías ligeramente y esperabas lo mejor. Si una familia tenía un poco más de dinero, o al menos una espalda funcional, podían elevar el colchón de paja sobre un marco de madera. Esto no cambiaba dramáticamente la experiencia del sueño, pero reducía las posibilidades de despertarse con escarabajos en la oreja ligeramente. La ropa de cama era un lujo raro. La mayoría de la gente dormía con la ropa que usaban todo el día. Los pijamas no eran realmente algo, y tampoco el espacio personal. Familias enteras, niños, padres, tal vez un abuelo, todos dormían juntos, en el mismo espacio, a veces en el mismo montón de paja. Si tenías demasiado calor, siempre podías rodar sobre el codo de tu primo, los nobles. Por supuesto, tenían camas propias, grandes marcos de madera, colchones de plumes, sábanas y doseles para mantener fuera las corrientes de aire. Y con suerte, los piojos en estas camas eran tan valiosas que se pasaban en los testamentos. No heredabas tierra, heredabas la sospechosamente grumosa cama de plumas de la tía Matilda. Aún así, para la mayoría de la gente medieval, una cama no era un lugar de comodidad, era un lugar para no congelarse, evitar a las gallinas y tal vez, solo tal vez, soñar con ser lo suficientemente rico como para dormir algún día en algo que no graznara ni susurraran. Cuando escuchamos gorro de dormir hoy, pensamos en una bebida acogedora, tal vez algo con whisky, un fuego cálido y una decisión cuestionable. Pero en la Edad Media, un gorro de dormir no era una bebida, era un sombrero, un trozo de tela tangible y a menudo ridículo diseñado para evitar que tu cabeza se congelara mientras dormías. La arquitectura medieval no era exactamente fuerte en aislamiento. En paredes de piedra, techos de paja con corrientes de aire y ventanas hechas de cuerno de animal, delgado o pergamino engrasado, no hacían mucho contra el frío. Y la calefacción central se llamaba un perro así, que para mantener sus cabezas calientes por la noche, especialmente porque el calor corporal se escapa más rápido a través del cuero cabelludo. Las personas medievales adoptaron el humilde gorro de dormir. En estos sombreros venían en todas las formas y tamaños.
pero la versión más icónica era larga y puntiaguda, como algo que esperarías en un mago que también trabaja como desollinador. Generalmente estaban hechos de lana, lino o cualquier trozo de tela cálida que pudiera sobrar sin enojar a la cabra de la familia. Para los hombres era un accesorio práctico. Para las mujeres, a veces servía como cofia o pañuelo, que también servía para mantener la modestia y cubrir el cabello que no había visto jabón desde la última cuaresma entero. Más allá del calor, los gorros de dormir también tenían peso social. En algunas regiones, se esperaba que las mujeres casadas se cubrieran la cabeza en todo momento. Sí, incluso mientras dormían, y el gorro en sí podía estar bordado o teñido para reflejar la riqueza o el estatus de una familia, porque nada dice éxito como irse a la cama con una mini bandera en el cráneo en entornos más urbanos. El gorro de dormir incluso se convirtió en un símbolo de estar fuera de servicio. Si abrías tu puerta llevando uno, era una forma educada medieval de decir, no, estoy vestido para conversar. Y sí, este sombrero significa vete, por supuesto. Los gorros de dormir a menudo se combinaban con camisas de dormir, que esencialmente eran túnicas largas y holgadas. Imagina a Ebenezer Scrooge sin la lección moral aterradora: la ropa de dormir no era sexy, pero era práctica, picaba y ocasionalmente era inflamable. Hoy en día, la idea de dormir al lado de un extraño generalmente se limita a vuelos nocturnos, excursiones de camping demasiado ambiciosas o el ocasional extraño encuentro en Airbnb. Pero en la Europa medieval, esto era completamente normal y nada opcional. Digamos que eres un mercader viajero, un peregrino o simplemente alguien cuyo mulo se dio por vencido a mitad de camino a Norwich. Encuentras una posada, un lujo raro en sí mismo, y pides un lugar para dormir. Lo que obtienes no es una habitación o una cama o incluso un piso particularmente limpio. Lo que obtienes es un lugar en una cama que ya está ocupada. Las posadas medievales funcionaban más como albergues humanos que como hoteles modernos. La privacidad no se esperaba en sí y la cama tenía espacio low con parchas, generalmente con completos extraños que podrían roncar, hablar dormidos o tener un número sospechoso de forúnculos. Esto no se consideraba grosero, era simplemente un uso eficiente de los recursos. Las camas podían albergar a 2, 3, incluso 4 viajeros, dependiendo del tamaño y la tolerancia social. En ciudades más grandes podrías terminar en un salón tipo dormitorio con filas de camas y absolutamente cero espacio personal. A los concursos de ronquidos no eran juzgados. El territorio de los codos era ferozmente disputado. A veces, hombres y mujeres estaban separados, pero no siempre. En algunas posadas intentaban asignar camas por profesión. Herreros con herreros, clero con clero, ladrones con otros ladrones, supuestamente. Pero a menudo era el primero en llegar, el primero en extenderse, y aunque esto pueda sonar como una pesadilla para los germófobos modernos, en ese entonces era una mejora con respecto a dormir al aire libre con los lobos, la lluvia y el ocasional levantamiento campesino preocupado por el robo. Muchos viajeros dormían con su bolsa atada al cinturón o escondida bajo su ropa. Otros dormían sobre sus bultos, convirtiendo el equipaje tanto en almohada como en sistema de alarma en sí. Alguien movía tu bolsa. Generalmente significaba que estabas a punto de despertar más pobre. Los ricos, por supuesto, no sufrían este destino. Los nobles viajaban con séquitos y acampaban en relativa comodidad o exigían sus propias habitaciones. Si un posadero valoraba su techo en el mundo medieval, irse a la cama no era solo cuestión de subir las mantas y quedarse dormido. Era una operación espiritual, una apuesta nocturna donde el premio era tu alma eterna. La gente no solo dormía, se preparaba para morir potencialmente. De ahí la popularidad de las oraciones antes de dormir. Olvídate del spray de lavanda o los podcasts relajantes. Los durmientes medievales se relajaban con confesiones, salmos y cláusulas espirituales de limpieza del alma, por si morían en algún momento entre buenas noches y el amanecer. La idea era simple: podías morir en cualquier momento por enfermedad, fuego, demonios o, lo más peligroso, tener más de 30 años en el año 1247. Así que más valía decir tus oraciones, no porque fuera reconfortante, sino porque el infierno era aterrador y no querías presentarte sin invitación, sin lavar y espiritualmente desaliñado. Una versión común decía: sí, debo morir antes de despertar. Ruego al Señor que tome mi alma dulce, ¿verdad? Excepto que es básicamente un documento legal escrito por un niño de 7 años que reconoce la muerte como un resultado probable a la hora de acostarse. Muchos adultos tenían todo un catálogo de oraciones para diferentes amenazas. Una para cuando te sentías culpable, otra para cuando pensabas que el diablo podría estar escondido en las vigas, otra para la prevención de la peste, que desafortunadamente envejeció mal en algunos. Incluso rezaban a santos específicos conocidos por velar por los durmientes, algo así como porteros sagrados, que custodiaban tu alma en la puerta del club. Los realmente devotos, monjes, monjas,
y nobles excesivamente ansiosos. Terminaban su día con completas, el último servicio de oración antes de acostarse. Después de completas hacían un voto de silencio, lo cual no era difícil porque todos ya estaban exhaustos, mal alimentados y ligeramente asustados de la oscuridad. También se animaba a los niños a rezar, en parte porque era bueno para sus almas y en parte porque les daba algo que hacer, además de preguntar por qué el perro estaba en su cama nuevamente. Los padres les recordaban que los ángeles los estaban observando, lo cual suena adorable hasta que te das cuenta de que era menos ángel guardián y más sistema de vigilancia celestial. En resumen, la oración antes de dormir era menos sobre la paz y más sobre el control de daños de último momento. Piensa en ello como un software antivirus medieval. Esperabas que funcionara, incluso si no entendías completamente cómo en el mundo moderno. Los sueños suelen descartarse como tonterías aleatorias, estrés, demasiado queso o tu cerebro intentando archivar documentos en la oscuridad. Pero en el mundo medieval, los sueños se tomaban muy en serio, como en consecuencias eternas en serio. Los sueños no eran solo sueños, se consideraban mensajes de Dios, santos, el diablo, tu ángel guardián, o posiblemente esa reliquia rara que besaste el domingo pasado. En algunos sueños eran revelaciones divinas, otros tentaciones demoníacas. De cualquier manera, se suponía que debías prestar atención y posiblemente escribirlo o confesarlo o ayunar durante 3 días, solo por si acaso. Teólogos, monjes y autoproclamados videntes pasaban una cantidad alarmante de tiempo interpretando sueños. Textos enteros se dedicaban a descifrarlos. Soñar con fuego podría ser el infierno. Soñar con agua podría significar purificación o ahogamiento. Soñar con un hombre con cabeza de cabra haciendo malabares con peces. Mejor llamar a un sacerdote inmediatamente y posiblemente mudarse. Las personas medievales creían que lo que sucedía en los sueños importaba porque el alma aún estaba activa mientras dormías. Esto significaba que tus acciones en un sueño podían revelar pecados ocultos, debilidades espirituales. Ese sueño ligeramente embarazoso sobre robar una barra de pan podría ser tu subconsciente, confesando tu culpa por la gula del mundo real, o simplemente hambre. Pero aún así, mejor confesarlo de todos modos. Por si acaso, monjes y monjas a menudo registraban sus sueños y los compartían con sus superiores espirituales. Algunos eran celebrados por tener visiones santas durante el sueño. Eoch les decía discretamente que comieran menos cebollas antes de acostarse, por supuesto. Los sueños no eran solo rompecabezas espirituales. También hacían excelentes dispositivos argumentales. La literatura medieval está llena de secuencias de sueños donde los caballeros se encuentran con ángeles, demonios o criaturas metafóricas que recitan poesía sobre la virtud en los sueños. Eran básicamente el Netflix del mundo medieval, excepto con más alegoría y menos finales felices. La iglesia predeciblemente era sospechosa. No todos los sueños eran divinos, y algunos se creía que eran plantados por demonios para corromper a los inocentes en sí. Soñabas con algo impuro. Podría significar que tu alma estaba bajo ataque, o que simplemente dormiste demasiado cerca de los humos de la chimenea. Nuevamente, en los tiempos modernos, algunas personas dejan que sus mascotas duerman en la cama. Es una disposición acogedora, aunque ocasionalmente maloliente. En la Edad Media, sin embargo, compartir la cama con un animal no era una elección personal peculiar, era una estrategia de calefacción. Comencemos con lo básico. Las casas medievales no estaban exactamente construidas para la comodidad. Paredes de piedra, sin aislamiento, corrientes de aire tan agresivas que probablemente tenían nombres. La calefacción central se llamaba el cerdo familiar en las casas de los campesinos. No era inusual que humanos y ganado durmieran en la misma habitación, a veces en la misma cama, y muy a menudo en el mismo montón de paja. Y las gallinas deambulaban libremente, los perros se acurrucaban a tus pies. Los cerdos resoplaban suavemente junto al hogar, y si tenías suerte, ninguno de ellos te mordía durante la noche. Esto no se trataba de afecto, aunque las personas medievales ciertamente apreciaban a sus animales. Se trataba de supervivencia. Los animales generaban calor corporal, Aaron Callad, confiables y, a diferencia de algunos parientes, no acaparaban la manta. Un perro grande podía evitar que tus pies se congelaran. Una vaca en la esquina podría elevar la temperatura de la habitación 1 o 2 grados, lo que en enero se sentía como un milagro. En las casas medievales, especialmente las de las clases bajas, a menudo tenían una sola habitación para todo: cocinar, comer, dormir y ocasionalmente morir. Todos, humanos y animales por igual, se las arreglaban con el mismo espacio. Los niños podían acurrucarse entre los padres y una cabra. Una gallina podía servir como despertador improvisado en higiene. Mejor no hacer demasiadas preguntas. Para las familias más ricas, esto no era tan común. Los nobles no solían dormir junto al ganado,
aunque podrían tener perros falderos en la cama, no por calor, sino por moda y redistribución de pulgas en algunos castillos. Incluso tenían áreas separadas para dormir para los animales favoritos, porque nada dice poder como un perro con su propia habitación y título. Había desventajas, por supuesto. Los animales pueden ser ruidosos, pueden deambular, y no son, históricamente hablando, conocidos por respetar el espacio personal. Pero las personas medievales se adaptaban a un casco en la cara a las 3 de la mañana. Solo era parte de la rutina a la hora de acostarse. Si alguna vez has tenido que compartir una habitación en un albergue juvenil y pensaste, esto es demasiado, permítenos presentarte el dormitorio monástico medieval, un lugar donde la comodidad iba a morir en silencio bajo. Un voto de silencio. Los monasterios no creían en el espacio personal, la suavidad o la diversión. Realmente, el típico dormitorio albergaba a docenas de monjes durmiendo en una sola habitación grande, generalmente dispuestos en filas ordenadas como sardinas moralmente rectas a las camas, si es que se podían llamar así. A menudo eran tablones de madera, a veces con un colchón de paja si el abad se sentía ajeno o era un día festivo donde dormías completamente vestido, no por modestia, sino porque levantarse a oscuras a las 2 de la mañana para rezar era más doloroso que acostarse ya preparado en el uniforme monástico, incluyendo túnica, cinturón y sandalias. Servía como armadura espiritual y pobre aislamiento. Si tenías frío, te abrigo. Si tenías calor, no lo tenías. No había almohadas, ni cortinas de privacidad y absolutamente ningún hablar. El silencio se imponía, no se sugería bajo la regla de San Benito. Si te dabas la vuelta y gemías demasiado fuerte, podrías encontrarte a cargo del orinal durante una semana en roncar. Sin embargo, era un área gris. No podías controlarlo, pero sí se volvía perturbador. El Señor aún podría responsabilizarte. O al menos tus compañeros de celda lo harían. La iluminación era mínima. Una vela. Tal vez no necesitabas ver, solo necesitabas estar quieto y no pecar. Ese era el objetivo a pesar de la austeridad. Los monjes creían que sus camas espartanas eran un entrenamiento para la otra vida, preparación para el viaje del alma al negarle al cuerpo cualquier exceso. El sueño no era un placer, era una necesidad monitoreada y programada como todo lo demás. Algunos monjes incluso dormían sentados solo para evitar cualquier indicio de lujo. Sueños o circulación en comparación con esto. Los montones de paja de los campesinos y los cerdos que roncan casi parecen lujosos. Al menos el cerdo no te juzgaba. Hablemos de algo que horrorizaría a la mayoría de los durmientes modernos. Despertarse voluntariamente a las 2 de la mañana no para ir al baño o revisar noticias tristes, sino para rezar, en voz alta, con frío y a la luz de las velas en los monasterios medievales. Esta era una práctica estándar. Monjes y monjas seguían un horario diario rígido basado en las horas canónicas, que incluía Omaicinis, el primer servicio del día. Y por día, nos referimos a la parte más oscura de la noche, cuando incluso los búhos aún estaban decidiendo si despertarse. La campana cenaba, a menudo tocada por alguien que había sacado la pajita más corta, y todo el dormitorio de almas, con túnicas y privadas de sueño, se dirigía en silencio a la capilla, y sí, aún con la ropa completa, porque los monjes no usaban pijamas. El único sistema de capas en el que creían era espiritual. Dentro de la capilla, a la luz parpadeante de las velas y bajo el eco de las bóvedas de piedra, cantaban salmos, recitaban escrituras y hacían todo lo posible por no dormirse de pie, lo cual por cierto era un problema real. Registros de monjes castigados por quedarse dormidos durante la oración, generalmente con tareas adicionales o más oraciones. Te quedaste dormido en maitines. Felicidades, ahora tienes que liderar el próximo. Los maitines podían durar 1 hora o más. Algunas órdenes particularmente entusiastas los extendían a 2. Imagina tratar de mantenerte comprometido espiritualmente mientras tu estómago te... Recuerda que la cena fue un tazón de lentejas y una lección moral, y tu cuerpo se está apagando activamente. Después del servicio, los monjes regresaban a la cama para su segundo sueño, o, en órdenes más estrictas, pasaban directamente al estudio o al trabajo manual, porque nada dice disciplina sagrada como trillar trigo con 4 horas de descanso fragmentado. ¿Por qué tan temprano? La idea era sacrificar la comodidad y dedicar la primera y más tranquila parte de la noche a Dios. Sin las tentaciones de la luz del día, el calor o los ciclos REM, era un poderoso símbolo de devoción, o al menos lo era una vez que superabas los pies entumecidos, el humo de las velas y el canto desafinado del hermano Ambrosio. En el mundo moderno, dormir solo a menudo se enmarca como un lujo, una señal de independencia, paz o simplemente la capacidad de controlar la manta. En el mundo medieval, sin embargo, dormir solo se consideraba sospechoso, poco práctico o simplemente inseguro. Comencemos con lo básico. En el calor, las camas, como ya hemos establecido, no eran exactamente acogedoras. Las paredes de piedra y
Las chimeneas abiertas no hacían mucho para atrapar el calor, y la calefacción central aún estaba a varias plagas de distancia, así que la gente compartía camas por el calor corporal, no por intimidad, sino por desesperación térmica básica. Los niños dormían con hermanos, padres y a veces con el hijo del vecino si estaban de visita. Era como una pijamada, pero nadie preguntaba si querías estar allí. Pero más allá del calor, había una razón espiritual para dormir en grupo. Muchas personas creían que la noche era cuando el diablo trabajaba horas extras. Solo en la oscuridad tu alma podría ser vulnerable a la tentación, o peor aún, el apaciguar, tener a otros cerca, creaba una especie de zona de amortiguamiento moral. Si algo salía mal, al menos alguien sería testigo o atraparía al demonio. Primero, para los niños, dormir solos por la noche era prácticamente impensable, no solo por comodidad, sino porque los fantasmas, las hadas y los espíritus errantes formaban parte del paisaje nocturno. Los cuentos advertían contra el sueño solitario como una puerta a travesuras y peligro espiritual. Y a diferencia de los cuentos de hoy, estos no terminaban con abrazos, terminaban en desapariciones. Incluso las parejas casadas a menudo compartían sus camas con niños, sirvientes o invitados aleatorios. La privacidad no era un concepto, sino más bien un mito moderno, de hecho. La idea de dos personas durmiendo solas en una cama grande era tan ajena que se habría considerado derrochadora o profundamente sospechosa en contextos religiosos. Incluso los monjes a menudo dormían en comunidad, y si alguien era asignado a dormir solo, a menudo era por razones disciplinarias. Sí, en algunos casos, dormir solo en la cama era literalmente un castigo. A la lógica medieval era que el sueño solitario brindaba oportunidades para el pecado. El sueño en grupo, la responsabilidad pública. En la próxima vez que estés acurrucado en tu propia cama con tu propia manta en una habitación que no huele a cabra, disfruta del silencio. En la época medieval, probablemente tendrías 2 niños, un perro pastor y un primo allí contigo. Todos. John, cuando si alguna vez te has quedado dormido sentado sin querer en una conferencia, un carruaje o la sala de espera del dentista, probablemente te hayas despertado con un dolor en el cuello y una profunda sensación de arrepentimiento, pero en la Edad Media, dormir erguido no era un accidente, era un estilo de vida. Algunas personas medievales, particularmente las adineradas o las devotamente religiosas, elegían dormir recostadas en lugar de acostadas. ¿Por qué? Algunas razones, ninguna de ellas particularmente reparadora. Primero, había una creencia médica de que acostarse boca arriba era malo para la digestión, los pulmones o el equilibrio general de los humores corporales, en un mundo donde los médicos pensaban que un estornudo podía reordenar tu alma. Esto tenía perfecto sentido. Dormir erguido, creían, ayudaba a evitar la congestión del cerebro, lo que sonaba ominoso, pero básicamente significaba no ahogarse en tu propia flema. En segundo lugar, había preocupaciones espirituales. Acostarse boca arriba se consideraba demasiado cercano a la postura de los muertos. No querías confundir a Dios, o peor aún, llamar la atención del ángel de la muerte durmiendo en la misma posición que se usaba en los funerales en supersticioso, ¿verdad? Absolutamente. Pero cuando tu sacerdote local también era el consultor de salud de la comunidad, elegías tus batallas con cuidado. Como resultado, las personas a menudo dormían parcialmente reclinadas, apoyadas por grandes almohadones, cojines o el equivalente medieval de una tumbona. Los nobles a veces tenían sus camas equipadas con soportes inclinados para mantener una postura semisentada, perfecta para digerir el pastel de carne de la noche o para defenderse de los ataques sorpresa de demonios. A los monjes lo llevaron un paso en órdenes más estrictas. Incluso podían dormir sentados en un banco o apoyados contra una pared fría con nada más que una capucha para amortiguar la incomodidad. No se trataba de salud, se trataba de disciplina. Si estabas demasiado cómodo, podrías soñar. Si soñabas, podrías pecar. Si pecabas, bueno, bienvenido a la confesión a las 5 de la mañana. No hace falta decir que esto no se trataba de un descanso de calidad. Se trataba de virtud, incomodidad y teología ligeramente confusa. Olvídate de los sueños embrujados o los duendes bajo la cama. Para las personas medievales, los verdaderos monstruos de la noche ya estaban en las sábanas, pequeños, persistentes y completamente desinteresados en tus oraciones. Hablamos, por supuesto, de pulgas, piojos y la mascota no oficial del dormitorio medieval, la chinche. No endulcemos demasiado las cosas. La higiene no era exactamente el fuerte de la Europa medieval. Los baños eran raros, la lavandería era cara y el jabón a veces estaba hecho de sustancias mejor no nombradas. Añade eso colchones rellenos de paja, ropa de cama compartida y la ocasional gallina bajo los pies, y tienes el entorno perfecto para un buffet. Todo lo que puedas comer de plagas. En las pulgas y los piojos eran tan comunes que eran prácticamente compañeros de cuarto. Los campesinos lidiaban con ellos a diario. Los nobles
a pesar de sus sábanas de satén y camas de pluma. No estaban exentos, de hecho algunos hogares más ricos tenían despiojadores dedicados, sirvientes reales encargados de eliminar los piojos del cabello y la ropa de sus empleadores. Imagina eso como tu título de trabajo, maestro del cuero cabelludo real. Mientras tanto, las chinches eran los asesinos silenciosos del sueño medieval. Se escondían en los marcos de madera de las camas, las costuras de los colchones, e incluso en las grietas de las paredes de piedra, emergiendo por la noche para alimentarse como pequeños vampiros. Si alguna vez te has preguntado por qué las personas medievales usaban gorros de dormir y dormían completamente vestidas, no era solo por el calor. A veces era una armadura de defensa contra plagas. Las soluciones iban desde moderadamente efectivas hasta impresionantemente desequilibradas. Algunos hogares quemaban hierbas de olor fuerte como ajenjo o tanaceto para repeler insectos. Otros dormían con ajo, cebollas o incluso cenizas en la cama, lo que podía hacer poco contra las plagas, pero ciertamente mantenía el romance al mínimo. No era solo una incomodidad física. Las pulgas a menudo se veían como símbolos de pecado o impureza moral, recordatorios mordientes de la caída del hombre y las malas decisiones de ropa de cama. Se escribieron poemas enteros sobre pulgas, algunos moralizantes, otros extrañamente románticos, porque nada dice "te amo como unámonos como la pulga que nos pica a ambos". Así que, mientras el sueño moderno se interrumpe por teléfonos zumbando y luces de la calle, el sueño medieval era más probable que se perturbara por rasguños, tics y la sutil sensación de que algo se arrastraba por tu espinilla. Porque así era. Todos hemos tenido noches de insomnio, pero ¿has intentado dormirte mientras llevas 45 kilogramos de hierro? No, bueno, en la Edad Media algunas personas lo hacían exactamente así, porque, al parecer, nada dice dulces sueños como estar preparado para ajustar mientras duermes ahora. Para ser claros, la mayoría de las personas, incluso los caballeros, no dormían regularmente con armadura completa. Hacía calor, era pesada y ruidosa. Intentar darse la vuelta en una cota de malla es un poco como intentar tomar una siesta dentro de una bolsa de cubiertos. Pero durante la guerra o en territorios hostiles, dormir parcialmente armado se consideraba la opción más segura. La comodidad era opcional. La supervivencia, altamente recomendada. Una noche en campaña podría quitarse solo su casco y guantelitis, manteniendo su camisa de malla o peto por si los enemigos decidían organizar una fiesta sorpresa a medianoche. No hay nada como despertarse con el sonido de cascos y tener que vestirse mientras aún estás medio soñando con nabos en castillos bajo asedio. Los hombres de armas incluso podían dormir con espadas o hachas a su lado, como mantas de seguridad, muy agresivas. Los escudos servían como almohadas, y si el enemigo rompía las murallas, bueno, al menos no tendrías que vestirte. Las prioridades eran claras. Por supuesto, dormir con armadura no era exactamente reparador. El hierro no es transpirable y la cota de malla tiene la mala costumbre de pellizcar la piel. Añade suelos de piedra fría, ropa de cama mínima y los sonidos ambientales de compañeros ronquidos y antorchas crepitantes. Y tienes un entorno para dormir que se ubica en algún lugar por debajo de la terminal de un aeropuerto en la escala de comodidad. Incluso aquellos que no estaban en batalla a veces usaban equipo protector ligero mientras dormían en regiones peligrosas. Los mercaderes viajeros o los guardias en servicio podían tomar una siesta con GameSense, chaquetas acolchadas gruesas que ofrecían un poco de protección y un poco más de acolchado que el apoyo moral de la oración sola. Y no olvidemos que la armadura no era exactamente discreta. Si te dabas la vuelta de la manera incorrecta, podrías hacer tanto ruido que todos los demás se despertaban y asumían que el apocalipsis había llegado nuevamente, en una época en la que los demonios nocturnos, las infestaciones de piojos y los cerdos en tu cama no se consideraban inusuales. Podrías pensar que el sonambulismo era solo otra inconveniencia medieval, pero o no, era mucho más dramático que eso en la Edad Media. Si comenzabas a vagar por ahí mientras dormías, la gente no lo atribuía al estrés o al agotamiento. Asumían que estabas poseído, hechizado o tenías asuntos pendientes con el Sacro Imperio Romano, el sonambulismo o noctambulación si querías impresionar al monje local. Era poco comprendido y a menudo temido. La idea de que alguien pudiera levantarse de su jergón de paja, arrastrarse por la habitación y mirar fijamente a la pared no era una parasomnia inofensiva, sino más bien el ensayo de la cena del diablo. Los relatos de la época sugieren que la gente se asustaba genuinamente con los sonámbulos. Imagina esto: un hombre con una larga camisa de dormir, una vela en la mano, los ojos vidriosos, murmurando en latín que en realidad no hablaba mientras pisaba ganado. Pensarías en un fantasma, o en un hereje, o en ambos, y dependiendo de tu sacerdote local, se podría programar un exorcismo antes del desayuno. Algunos creían que el sonambulismo era causado por malos humores, especialmente por demasiada bilis negra.
que era la explicación medieval para todo lo que no podían entender. Otros pensaban que ocurría porque el alma se liberaba temporalmente durante el sueño, dejando el cuerpo libre para vagar como una mula sin atención. Para prevenir estas aventuras nocturnas, la gente lo intentaba todo, desde remedios herbales hasta rezar sobre sus camas, colgar amuletos de hierro, o en áreas más rurales, simplemente atar la pierna de la persona a una silla, si eso suena extremo. Considera que algunos hogares medievales tenían hogares abiertos, cuchillos por todas partes y orinales esperando ser derribados trágicamente. En un giro curioso había rumores de personas que trepaban a los techos mientras dormían. Independientemente de si estos relatos eran exagerados o no, el miedo a los soñadores que trepaban llevó a ventanas con barrotes y ocasionales debates teológicos sobre si una persona podía pecar mientras estaba inconsciente. Afortunadamente, la mayoría de los sonámbulos simplemente caminaban, murmuraban o intentaban abrir puertas imaginarias. Pero si alguien caminaba dormido hacia una iglesia, los lugareños podrían tratarlo como una señal divina o llamar a un ritual de purificación solo para cubrir todas las bases espirituales. En todos hemos dormido a través del caos. Campanas de iglesia, tormentas, ganado gritando, el ocasional asedio. Para los privados de sueño de la Edad Media, estos eran solo ruidos ambientales. La versión medieval del ruido blanco. Comencemos con las campanas. Las campanas de la iglesia marcaban cada momento sagrado del día al amanecer. Horas de oración, comidas y, por supuesto, la hora impía de maitines a las 2 o 3 de la madrugada. Si vivías cerca de un monasterio, tus sueños probablemente estaban acompañados por el repique regular. En algún momento el cerebro simplemente lo aceptaba. Las campanas se convertían en la canción de cuna de un alma con demasiados compromisos. Y no eran solo las campanas, las tormentas eran frecuentes y aterradoras. Sin aplicaciones del tiempo ni ventanas triples, experimentabas cada trueno como si el mundo pudiera terminar. Los techos tenían goteras, las ventanas traqueteaban y las chimeneas aullaban como banshees. Aún así, la gente dormía, tenían que hacerlo. El trabajo no se detenía por el insomnio, tampoco el arado, el rezo o el escape de los vikingos. Hablando de eso, las invasiones y los eventos apocalípticos no siempre eran un impedimento para la hora de dormir. En el siglo XIV, la gente continuó durmiendo de alguna manera a través del hambre, la guerra e incluso la peste negra. Cuando los carros de la muerte pasaban por la mañana, se consideraba más un despertador sombrío que una causa de pánico. Y si no te despertabas, bueno, algunos creían que eso era una misericordia. Incluso hay registros de personas que dormían a través de terremotos, incendios de graneros y multitudes enfurecidas. La privación del sueño era común, y los cuerpos se adaptaban a sí. Trabajabas desde el amanecer hasta el atardecer. Comías apenas lo suficiente para sobrevivir y pasabas tu día esquivando barro, impuestos y condenación espiritual. Te ibas a dormir profundamente. Y luego estaban aquellos que usaban el sueño como una especie de escotilla de escape, enfrentados a enfermedades, pena o miedo a que el mundo literalmente terminara, lo cual se pronosticaba aproximadamente cada siglo. Algunas personas simplemente se acurrucaban bajo una capa, murmuraban una oración y tomaban una siesta. No hay una extraña sabiduría en eso. En el invierno de 1692, el pueblo de Salem, Massachusetts, estaba cubierto no solo de nieve, sino también de tensión, sospecha y un tipo de miedo silencioso que se filtraba en las casas de madera y los campos congelados. Los habitantes de Salem eran puritanos, estrictos, devotos y profundamente supersticiosos. Creían que estaban construyendo una comunidad sagrada en el desierto, una ciudad en una colina observada por Dios y acechada por Satanás. A la vida ya era difícil. El pueblo se había dividido recientemente de Salem Town por cuestiones políticas y religiosas. Los cultivos habían fracasado. La viruela había devastado comunidades cercanas. Las guerras con las tribus nativas habían dejado a muchos traumatizados. Había fricción entre vecinos, disputas por herencias y un profundo resentimiento hacia los forasteros o cualquier persona que no encajara del todo. A todo esto se sumaba el largo, oscuro y amargo invierno de Nueva Inglaterra. Y algo estaba destinado a romperse en ese quiebre. Ocurrió en la casa del reverendo Samuel Parris, el ministro del pueblo. Su hija de 9 años, Betty, y su sobrina de 11 años, Abigail Williams, comenzaron a comportarse de manera extraña. Gritaban sin control, lanzaban cosas, retorcían sus cuerpos de maneras antinaturales. A veces permanecían en silencio durante horas. Con los ojos llenos de terror, los vecinos susurraban que estaban malditas. Las niñas afirmaban que eran pellizcadas y mordidas por fuerzas invisibles. El reverendo Parris, sin saber qué hacer, llamó a un médico local, William Griggs, después de no encontrar ninguna causa física. Griggs entregó el diagnóstico que sumiría al pueblo en el caos. Brujería. En esa sola palabra encendió los miedos que ya se cocinaban a fuego lento en Salem.
en un lugar donde se creía que las brujas eran reales y peligrosas sirvientas del diablo. La idea no era descabellada. Y ahora, si el diablo podía infiltrarse en el hogar del propio ministro, ¿qué significaba eso para el resto de la comunidad? Las niñas, instigadas tanto por adultos como por sus pares, comenzaron a nombrar nombres. Primero acusaron a mujeres marginadas, inadaptadas sociales y marginadas, pero pronto las acusaciones llegarían a personas respetables, ricas e incluso piadosas. Salem era un pueblo pequeño, pero lo que estaba a punto de suceder resonaría mucho más allá de sus fronteras. En lo que comenzó como susurros en la oscuridad, pronto se convertiría en gritos desde la horca y un legado de paranoia que aún persigue. Los libros de historia de Estados Unidos, una vez que la idea de la brujería echó raíces en Salem, se extendió como la hiedra, silenciosa al principio, luego ahogando todo lo que tocaba. Las niñas afligidas, Betty Paris, Abigail Williams y pronto otras como Ann Putnam Jr. y Mercy Lewis, parecían volverse más audaces con cada día que pasaban. Se retorcían en la corte, gritaban durante las oraciones y afirmaban que podían ver espíritus oscuros flotando sobre ciertos pueblos. No era solo la imaginación infantil, era teatral, público y, lo más perturbador, creído, las primeras en ser acusadas fueron aquellas con menos protección, mujeres que ya vivían al margen de la sociedad. Sarah Good, una mendiga sin hogar, era conocida por murmurar para sí misma. Cuando la rechazaban en las puertas, la gente afirmaba que sus murmullos eran una maldición. Fumaba una pipa, regañaba a los niños. Encajaba en el molde de una bruja porque no encajaba en el molde de una mujer puritana. Ann Sarah Osborne no había asistido a la iglesia en más de un año y había escandalizado a la comunidad al casarse con su sirviente indentado después de que su primer esposo muriera. Una mujer que desafiaba las convenciones. Clara Omenchi, sospechosajo Chitubo, la mujer esclavizada en el hogar del reverendo Paris, era la más exótica de todas. Originaria Ojibaj Badush, sus historias, acento y folclore asustaban a los aldeanos. Bajo presión, posiblemente incluso golpes físicos, Tituba confesó brujería. Pero en lugar de aclarar las cosas, su confesión las complicó aún más. Habló de un hombre alto de negro, una figura asociada con el diablo que le pidió que firmara. Ann Leap dijo que vio animales extraños, pájaros amarillos, gatos rojos e incluso perros espectrales. Pero lo más condenatorio de todo fue que afirmó que había otras brujas en Salem. Eso fue todo lo que el tribunal necesitaba escuchar. Una vez que Tituba abrió la puerta, otros se apresuraron a entrar. Se añadían nuevos nombres semanalmente. Los vecinos se volvían unos contra otros. Los viejos rencores se disfrazaban de acusaciones justas. Las disputas por propiedades se convertían en asaltos espectrales. Si la vaca de alguien moría repentinamente, debía ser brujería. Si un bebé lloraba durante una oración, claramente era obra del diablo. El miedo se volvió tan contagioso que ni siquiera los inocentes se atrevían a hablar. Defender a un acusado de brujería era invitar a la sospecha sobre uno mismo. El silencio era seguridad. Y así la red de acusaciones se ensanchó, atrapando al pueblo en sus hilos pegajosos e invisibles. La lógica se desvanecía. La histeria estaba ahora en control. A medida que las acusaciones aumentaban y el pueblo alcanzaba un punto álgido, el gobierno colonial intervino. En el gobernador William Phipps, recién nombrado y ansioso por mantener el orden, estableció un tribunal especial para lidiar con el caos. Se llamaba el Tribunal de Oyer y Terminer, del francés oír y determinar. Pero lo que realmente se convirtió fue en una fábrica de justicia impulsada por el miedo. El tribunal se reunió en Salem Town en junio de 1692, y no era un tribunal ordinario. Sus reglas estaban distorsionadas por el pánico. En lugar de requerir pruebas sólidas o testigos confiables, permitía algo mucho más peligroso: pruebas espectrales. Las pruebas espectrales eran testimonios de que un espíritu o espectro del acusado había afligido a la víctima. En otras palabras, si una persona afirmaba haber visto tu forma fantasmal en un sueño estrangulándola, eso era admisible en el tribunal. No importaba que el acusado pudiera estar dormido en la iglesia o a millas de distancia. Eras Suez, haciendo el trabajo del diablo. No podías interrogar a un sueño. Y peor aún, no podías refutarlo. Los niños eran ahora tratados como testigos estrella. Sus convulsiones, gritos y jadeos en el tribunal se volvieron más teatrales con cada día que pasaba. Una niña, Mary Walcott, caía en trance en el momento en que un supuesto brujo entraba en la sala. Si un prisionero la miraba a la si no la miraban, chillaba más fuerte. Las actuaciones eran fascinantes y los jueces, incluyendo al influyente juez Samuel Sewell y al juez principal William Stoughton, lo aceptaban todo
No había abogados, defensores, el concepto no existía en los juicios coloniales. Si eras acusado, estabas solo. Si negabas los cargos, las niñas afligidas se retorcían en agonía. Si confesabas, podría ser perdonado de la muerte. Pero solo si nombrabas a otros. El sistema recompensaba las mentiras y castigaba el silencio. Peor aún, los juicios se convirtieron en espectáculos públicos. La gente viajaba desde pueblos cercanos para presenciarlos. A los acusados eran llevados a la corte en grilletes, a menudo perplejos, a menudo pobres y casi siempre impotentes. Y sin embargo, no todos creían. Algunos habitantes del pueblo susurraban que las niñas estaban fingiendo. Otros cuestionaban por qué solo ciertos tipos de personas estaban siendo acusadas. Pero pocos hablaban abiertamente. En cuestionar al tribunal significaba cuestionar la voluntad de Dios en Salem. La razón había dado un paso al lado, y la ley se había convertido en un espejo que reflejaba el miedo. No la justicia. El 10 de junio de 1692, la horca de Salem reclamó su primera víctima, Bridget Bishop. Ella no era ajena al escándalo. Su reputación la convirtió en un blanco fácil. Llevaba ropa roja brillante, dirigía una taberna y había sido acusada de brujería años antes. Durante su juicio, los vecinos testificaron que su espíritu los pellizcaba en la noche, que sus bebés morían después de que ella pasara y que tenía muñecas encantadas. Él negó todo. Sin embargo, el tribunal la declaró culpable. Fue llevada a Gallows Hill, un terreno árido y azotado por el viento justo fuera de Salem, sin oración, sin misericordia. Se tiró de la cuerda. La multitud observó y con esa única ejecución, la maquinaria de la muerte comenzó a funcionar. Las horcas que siguieron llegaron rápidamente. El 19 de julio, 5 mujeres más fueron ejecutadas: Sarah Guth, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Elizabeth Howe y Sarah Wilds. Algunas tenían buena reputación en la iglesia. Rebecca Nurse, en particular, fue un caso impactante. Una mujer anciana y piadosa, querida en la comunidad. Incluso el jurado inicialmente la declaró no culpable, pero bajo la presión del tribunal y las niñas afligidas, el veredicto se revocó. Las últimas palabras de Nurse fueron susurradas al aire como una advertencia: soy tan inocente como el niño nonato. Pero no importó. La horca no discriminaba. En agosto, siguieron más ejecuciones. El 22 de septiembre, el día más mortífero, 8 personas fueron ahorcadas en una sola mañana. Entre ellas estaba Martha Corey, una mujer que había dudado de los juicios desde el principio, y su esposo, Giles Corey, quien sufrió un destino diferente a Giles. Se negó a declararse culpable o inocente. El tribunal, incapaz de proceder con un juicio sin una declaración, recurrió a un antiguo castigo inglés, peine forte et tu. Fue aplastado hasta la muerte. Se colocaron piedras sobre su pecho lentamente, cruelmente durante 3 días. Sus últimas palabras, según la leyenda, fueron: a más peso. Para cuando terminó la histeria, 19 personas habían sido ahorcadas, una aplastada hasta la muerte, y al menos 5 más murieron en la cárcel esperando juicio. Decenas confesaron falsamente para salvar sus vidas. Más de 200 personas fueron acusadas. La horca proyectaba largas sombras sobre Salem, no solo en la colina, sino en cada corazón. El miedo se había convertido en ley, y la justicia, vendada, había sido llevada al patíbulo. Mientras las ejecuciones acaparaban los titulares, cientos de personas más permanecían en cárceles abarrotadas y malolientes, esperando un veredicto o un milagro. La pequeña cárcel de Salem no podía contenerlos a todos. Los acusados de brujería eran retenidos en pueblos cercanos como Ipswich y Boston, encadenados a las paredes, muriendo de hambre, congelándose y olvidados. La mayoría de los acusados no eran brujas ni siquiera marginados. Eran vecinos, amigos, padres, hijos, personas cuyo único crimen era haber tenido una disputa con la persona equivocada o poseer tierras que alguien más deseaba. En muchos casos, rencores personales disfrazados de justicia divina impulsaban las acusaciones. Un cerdo se metió en el patio de un vecino y murió. Debía ser brujería. Alguien se negó a ayudar con la leña. Claramente, había maldecido el hacha. Mary East, hermana de la ejecutada Rebecca Nurse, fue uno de esos casos. Era una madre respetada, de 7 hijos, conocida por su piedad, inicialmente liberada por el tribunal. Fue arrestada nuevamente días después debido a nuevos ataques de las niñas afligidas. En su segundo arresto, selló su destino en una última petición a los jueces. Mary les rogó no por su propia vida, sino para que pusieran fin a estos procedimientos antes de que se derramara más sangre inocente. Fue ahorcada poco después. Otro caso notable fue el de Dorothy Good, la hija de 4 años de Sarah Guth.
Después del arresto de su madre, Dorothy fue interrogada y bajo presión, confesó ser una bruja en sus respuestas. Jerga y miedo fueron tomadas. Como fue encarcelada durante 8 meses con grilletes. Cuando finalmente fue liberada, estaba mentalmente destrozada. Nunca se recuperó del trauma. Las mujeres embarazadas no fueron perdonadas. Elizabeth Proctor, cuyo esposo John Proctor sería ahorcado más tarde, fue declarada culpable y sentenciada a muerte, pero como estaba embarazada, su ejecución se retrasó. Probablemente le salvó la vida. Dio a luz en la cárcel y fue liberada eventualmente después de que terminaran los juicios. Las acusaciones se multiplicaban. Algunos acusados confesaban, en desesperación para evitar la muerte. Luego nombraban a otros para desviar la sospecha de sí mismos. Familias enteras fueron arrastradas al espiral en padres, esposas, hijas. Nadie estaba más allá del alcance. Mientras tanto, las cárceles se desbordaban. La comida escaseaba. La enfermedad se propagaba. Algunos murieron esperando juicio, perdidos, en el limbo legal de la paranoia. Y aún así se añadían nuevos nombres cada semana. En Selam. Ya no importaba quién eras, solo quién estaba dispuesto a decir tu nombre. Para el otoño de 1692, el hechizo de la histeria comenzó a romperse, no porque el tribunal recobrara el sentido, sino porque la realidad se impuso nuevamente. El punto de inflexión llegó cuando las acusaciones se volvieron demasiado atrevidas. Personas que antes habían apoyado los juicios se encontraron de repente en el lado equivocado de ellos. En el reverendo George Burroughs, un ex ministro de Selam, fue arrestado y acusado de ser el líder de las brujas. Era educado, elocuente y había tenido conflictos previamente con familias influyentes en el pueblo. Eso fue suficiente, pero el día de su ejecución, Burroughs hizo algo impactante. Se paró en la horca y recitó perfectamente el Padre Nuestro, algo que se creía que las brujas eran incapaces de hacer. La multitud enmudeció. Algunos lloraron, incluso los observadores más endurecidos se conmocionaron. Pero la ejecución continuó. Ese momento plantó una semilla de duda. Luego vino la acusación contra Mary Phips, la esposa del gobernador William Phips. De repente, la histeria había llegado a la cima de la escalera social de la colonia Phips. Ya inquieto por las crecientes críticas y el caos, finalmente tomó medidas. En octubre de 1692, disolvió el tribunal de Oyer y Terminer, deteniendo todas las ejecuciones y juicios pendientes. El sentimiento público había cambiado. Los ministros, antes silenciosos o cómplices, comenzaron a hablar. Increase Mather, uno de los teólogos más respetados de la colonia, denunció el uso de pruebas espectrales. Es mejor, dijo, que 10 brujas sospechosas escapen que una persona inocente sea condenada. Un pensamiento radical en una sociedad que, durante meses, había creído lo contrario. Las personas que antes habían aplaudido los juicios comenzaron a cuestionarlos. Las cárceles aún estaban llenas, pero el apetito por más sangre se había calmado. Demasiadas figuras respetadas estaban siendo acusadas. Demasiadas personas inocentes habían sido enterradas. Los aldeanos habían comenzado a ver que esto no era justicia divina, era locura. Las confesiones se secaron. Algunos acusadores se retractaron, otros desaparecieron de la vista pública. Y aquellos que antes gritaban más fuerte ahora bajaban la mirada. El miedo no había desaparecido, pero se había agotado. El público quería estabilidad. Los funcionarios querían salvar las apariencias. Y Salem, magullado y avergonzado, finalmente estaba listo para despertar de su pesadilla. La tormenta estaba amainando, pero el daño ya estaba hecho. A finales de 1692, el sistema judicial que había alimentado la histeria comenzó a colapsar bajo el peso de su propia absurdidad. Con el tribunal de Oyer y Terminer disuelto en octubre, se formó un nuevo tribunal más cauteloso, el Tribunal Superior de Judicatura. A principios de 1693, esta vez las cosas fueron diferentes. Las pruebas espectrales ya no estaban permitidas, y los jueces eran notablemente más escépticos ante las afirmaciones salvajes de los acusadores. El resultado fue que las condenas disminuyeron drásticamente. En la mayoría de los casos presentados ante el nuevo tribunal fueron absueltos. Incluso aquellos que ya habían confesado comenzaron a retractarse de sus testimonios, admitiendo que el miedo, la tortura o la presión los habían obligado a mentir. En las dramáticas actuaciones de las niñas afligidas perdieron su poder persuasivo. El caso más destacado en el desmoronamiento de los juicios fue el del reverendo Samuel Wheeler, un ministro respetado que cayó bajo sospecha, aunque nunca fue formalmente acusado. El hecho de que un hombre de tan alto rango y devoto pudiera ser sospechoso destacó lo arbitrario y corrupto que se había vuelto el proceso en el tribunal. Antes feroz, ahora era cauteloso. Comenzaron a liberar discretamente a aquellos que aún estaban en la cárcel. Primero a aquellos con poca evidencia en su contra y eventualmente incluso a aquellos que habían confesado brujería bajo juramento. Mientras tanto, las familias
los ejecutados comenzaron a exigir justicia. Los hijos de John Proctor pidieron la devolución de su propiedad. La familia de Rebecca Nurse inició una campaña para limpiar su nombre con el tiempo. La vergüenza de la comunidad reemplazó al miedo de la comunidad. Las congregaciones de la iglesia se fracturaron, las amistades se rompieron. El mismo tejido del orden social de Salem había sido destrozado. El gobernador Phelps, dándose cuenta del creciente escándalo internacional de la colonia, indultó a los prisioneros restantes en 1693, pero incluso la libertad tuvo un costo. Muchas familias tuvieron que pagar sus propias tarifas de prisión antes de ser liberadas. Imagina perder tu hogar, tu salud y casi tu vida solo para recibir una factura por el privilegio de sobrevivir en Para. Cuando terminó la ordalía, 19 personas habían sido ahorcadas, una aplastada hasta la muerte, 5 murieron en prisión, y más de 200 habían sido acusadas. En el tribunal no solo colapsó, sino que implosionó, dejando atrás un cráter de culpa, dolor e incredulidad. Los juicios habían terminado, pero la sanación ni siquiera había comenzado. Salem era un pueblo cambiado para siempre por las personas que había perdido, la justicia que había abandonado y el espejo en el que ahora se veía obligado a mirarse en las horcas. Estaban en silencio, las cárceles vacías, pero Salem estaba lejos de estar en paz. El pueblo no estaba embrujado por fantasmas, sino por la culpa. Lo que había comenzado con un puñado de niñas enfermas había explotado en un acto comunal de destrucción. Las familias habían sido destrozadas, las reputaciones arruinadas y las vidas inocentes terminadas. Y ahora los sobrevivientes tenían que vivir entre los escombros. Los vecinos ya no podían mirarse a los ojos. Las mismas personas que antes rezaban juntas habían testificado unas contra otras. Algunas de las niñas afligidas se fueron discretamente del pueblo. Otras desaparecieron de la vista pública. Algunas, como Ann Putnam Jr., expresarían más tarde su remordimiento. En 1706, se paró frente a su congregación y se disculpó públicamente por su papel en los juicios, culpando a la ilusión de Satanás. Pero para muchos, el daño estaba más allá de las palabras. Los funcionarios del tribunal también llevaban su carga. El juez Samuel Sewell, una de las figuras más prominentes en los juicios, fue uno de los pocos en admitir su error en un notable acto de penitencia pública. Se paró durante un servicio en la iglesia en 1697 mientras un ministro leía su confesión y oración por el perdón. Fue un raro momento de responsabilidad en una época en la que la mayoría intentaba olvidar a Anne, pero olvidar no era fácil. Las familias de los condenados comenzaron a exigir compensación. A lo largo de los años, las peticiones inundaron al gobierno de Massachusetts, pidiendo perdones oficiales, la restitución de propiedades y el reconocimiento público de que los ejecutados eran inocentes. Lentamente, el gobierno respondió. En 1711, la colonia aprobó un proyecto de ley que restauraba los derechos y los buenos nombres de algunas de las víctimas y ofrecía una compensación financiera limitada a sus herederos. Pero incluso eso no fue completo. Algunas familias, como las de los Corey y los Proctor, fueron excluidas por completo. Los susurros de brujería nunca abandonaron del todo Nueva Inglaterra. Pero en Salem, la vergüenza se convirtió en parte de la identidad del pueblo. A la aldea eventualmente cambió su nombre a Danvers, quizás para distanciarse de su pasado infame. Gallows Hill nunca fue oficialmente marcado, como si el pueblo esperara enterrar no solo a los muertos, sino también el recuerdo de lo que había sucedido. Pero el recuerdo persistió en sermones, historias y en el silencio entre antiguos amigos. Salem no había sido maldita por brujas, había sido maldita por el miedo, el orgullo y el poder descontrolado. Y esa maldición persistiría mucho después de que las ejecuciones cesaran. Los juicios de brujas de Salem terminaron hace más de 3 siglos, pero su legado continúa resonando, no solo en libros de texto de tours históricos, sino en cómo entendemos la justicia. El miedo y la fragilidad de la verdad. A lo que sucedió en 1692 no fue simplemente un episodio extraño de histeria masiva. Fue un colapso de la lógica, la compasión y la integridad legal ante el pánico. Personas comunes, agricultores, parteras, ministros, se convirtieron en verdugos simplemente por creer demasiado fácilmente y cuestionar muy poco los tribunales. Destinados a proteger a los inocentes, se convirtieron en herramientas de opresión. La religión fue utilizada como arma, los testimonios se convirtieron en teatro, y el silencio se convirtió en culpa. Uno de los aspectos más escalofriantes de la tragedia de Salem es lo rápido que se desarrolló todo. En cuestión de meses, el miedo superó a los hechos. Los viejos rencores, disfrazados de guejao espiritual, se convirtieron en sentencias de muerte. No se necesitaron demonios ni diablos, solo se necesitó la creencia en ellos. Pero los juicios también enseñaron lecciones difíciles que resonarían en la sociedad estadounidense en los años y siglos. El episodio de Salem sería citado repetidamente en debates sobre el debido proceso,
y las libertades civiles a la Constitución de los Estados Unidos, escrita casi un siglo después, prohibiría explícitamente cosas como las leyes ex post facto y los Bills of Attainder, medidas que en efecto habían condenado a los acusados en Salem, la garantía del derecho a un abogado, el derecho a enfrentar a tus acusadores y el requisito de pruebas concretas eran principios difíciles, forjados en parte de las cenizas de Gallows Hill. En los tiempos modernos, la frase casa de brujas se ha convertido en una forma abreviada de referirse a la persecución política o el pánico moral, aunque a menudo se usa sin tener en cuenta el verdadero terror que representan esas palabras. En realidad, Salem no fue una metáfora, fue un pueblo donde la gente fue ahorcada por crímenes imaginarios, traicionada por los mismos sistemas, diseñados para protegerlos. Quizás la lección más duradera es esta: el miedo sin control puede convertirse en su propia forma de tiranía. Y cuando el miedo es legitimado por el poder, por los tribunales, por las iglesias, por los gobiernos, se vuelve casi imparable. Los juicios de brujas de Salem son una historia de advertencia, no solo de la caída de un pueblo en la locura, sino de lo fácilmente que la razón puede caer cuando el miedo se le da autoridad. A las orcas pueden haber desaparecido. Las salas de los tribunales pueden estar en silencio, pero la advertencia sigue en pie. La verdad es frágil. La justicia no es automática. Y la historia tiene la costumbre de repetirse, a menos que recordemos a Fulvia. Nació alrededor del 83 a.C. en la élite. Aunque ligeramente excéntrica, familia Fulvia, una antigua casa plebeya que hacía mucho tiempo había escalado hasta los niveles más altos de la política romana, aunque no era una de las familias patricias más antiguas. Los Fulvi habían producido cónsules, generales y oradores. Su linaje llevaba tanto ambición como gusto por la disrupción. El padre de Fulvia, Marco Fulvio Bambalio, era más conocido por su tartamudez que por su legado político. Su apodo, Bambalio, literalmente se refería a su tartamudez. Pero no era tartamuda. Ella nació para mandar a Anne desde una edad tempranora. Fulvia habría estado rodeada del mundo afilado del poder romano. Senadores y generales debatían políticas en su hogar. Las elecciones y la traición eran noticias cotidianas. Ella habría visto cómo la política no solo se jugaba en el foro, sino en matrimonios, funerales, rumores y acuerdos tras bambalinas. Se esperaba que las mujeres en los hogares romanos de élite fueran socias silenciosas, refinadas, educadas y obedientes. Fulvia rompería todas esas expectativas. Era rica, altamente educada y conectada. Y lo sabía. Si bien su vida temprana sigue siendo confusa en el registro histórico, sus acciones posteriores sugieren una joven mujer observadora, políticamente alfabetizada y completamente intrépida. Esta no era alguien que se desvaneciera en el fondo. Tenía una personalidad fuerte, una mente política aguda y la voluntad de actuar incluso en el espacio dominado por hombres de la gobernanza romana. Este también fue un periodo de inestabilidad sin precedentes. La república se desmoronaba. Las guerras civiles, las revueltas populistas y las luchas de poder entre generales como Sila, Pompeyo y César estaban convirtiendo a Roma en una olla a presión. A las viejas reglas se derrumbaban y Fulvia llegó a la mayoría de edad justo en medio de todo esto. En lugar de retroceder ante el caos, Fulvia aprendería a usarlo. En su vida temprana, no produjo el tipo de matrona modesta que idealizaba. Roma produjo una mujer que veía la política no como un mundo de hombres para temer, sino como un campo de batalla para dominar. En el primer matrimonio de Fulvia fue con Publius Clodius Pulcher, y fue cualquier cosa menos convencional. Clodius no era un noble romano ordinario, era un agitador populista, un incendiario político con un talento para el caos, el escándalo y el poder a nivel callejero. Para muchos de la élite romana, era peligroso. Para las masas, era un héroe. Para Fulvia era una oportunidad estratégica. Su matrimonio, en algún momento de principios de la década de 50 a.C., unió a Fulvia con el hombre que había convertido a la República Romana en su escenario personal. Clodius era famoso por su desafío teatral a la tradición. Una vez se disfrazó de mujer para infiltrarse en una ceremonia religiosa sagrada solo para mujeres en la casa de César, un comportamiento escandaloso que solo parecía aumentar su popularidad. Más tarde, renunció a su estatus patricio para postularse al tribunado de la plebe, un cargo que le daba poder de veto sobre el Senado. Clodius entendía la política callejera de Roma mejor que la mayoría, y Fulvia, lejos de ser una consorte pasiva, estaba justo allí a su lado. No era una socia silenciosa. Las fuentes romanas sugieren que Fulvia participó activamente en el mundo político de su esposo. Se involucró con sus partidarios. Fue visible durante sus campañas y administró su hogar como un centro para la política de Clodius.
Juntos, representaban una nueva clase de pareja poderosa en Roma, audaz, populista y sin disculpas. Pero la alianza tuvo un costo. En el 52 a.C., Clodius fue asesinado en la Vía Apia por los guardias de su rival político, Titus Annius Milo. Su muerte sacudió a Roma, pero Fulvia no iba a llorar en silencio. Organizó un funeral político del que los historiadores aún hablan hoy. Exhibió el cuerpo mutilado de Clories por el foro romano. Con las heridas sangrantes expuestas para un efecto máximo, el público quedó horrorizado y enfurecido. Estallaron disturbios en la casa del Senado, fue reducida a cenizas. Fulvia había convertido el dolor personal en un levantamiento público. Este fue su primer acto político importante y funcionó en su capacidad para manipular la emoción pública. Usar el espectáculo como estrategia y esgrimir el legado de su esposo como arma la convirtió en un nuevo tipo de jugadora en la política romana. Clodia se había ido, pero Fulvia había salido de las sombras, y Roma nunca la vería de la misma manera. Nuevamente Fulvia no se quedó de luto. En Roma, el capital político tenía una vida útil corta, y ella lo entendía mejor que nadie. En poco después de la violenta muerte de Clodius Pulcher, entró en un segundo matrimonio, esta vez con Cayo Escribonio Curión, una estrella política en ascenso y uno de los partidarios más apasionados de Julio César en la superficie. Curión parecía una pareja poco probable. Tenía una reputación extravagante y un gusto por el drama, pero bajo esa fachada había un hábil operador político como tribuno de la plebe en el 50 a.C. Curión ejercía una enorme influencia durante uno de los periodos más volátiles de Roma. En la República se tambaleaba entre la guerra y la paz, entre las ambiciones de César y la resistencia del Senado. En Fulvia vio en Curión no solo un esposo, sino un puente hacia el próximo bloque de poder. Esta no era una relación de rebote romántico, era una alianza calculada. Con Clodius muerto, Fulvia necesitaba un nuevo ancla política, alguien que pudiera llevar adelante el legado populista que su primer esposo había construido, y alguien que tuviera el respaldo de César. Curión cumplía con ambos requisitos. A través de él, Fulvia permaneció firmemente incrustada en la cambiante dinámica de poder de Roma. No solo se casó con el movimiento, sino que ayudó a darle forma. Fulvia se aseguró de que los partidarios de Clodius se mantuvieran activos, rebranding su causa bajo el liderazgo de Curión y manteniendo a las masas urbanas políticamente comprometidas. Pero el mundo romano se estaba derrumbando rápidamente. Las tensiones entre César y Pompeyo explotaron en una guerra civil. Curión se lanzó a la lucha, tomando el lado de César. Fulvia, como siempre, permaneció políticamente involucrada. Reportedly ayudó a organizar el apoyo y gestionar los recursos para la campaña de su esposo. En el 49 a.C., Curión lideró una expedición militar a África para asegurar la posición de César. Pero fue un desastre. Fue emboscado y asesinado por las fuerzas del rey Juba de Numidia. Su muerte fue brutal y su ejército aniquilado. Una vez más, Fulvia quedó viuda. Y una vez más, Roma esperaba a ver si se desvanecería en el fondo. No lo hizo. La muerte de Curión solo solidificó su estatus como una viuda política con una resistencia peligrosa. Había perdido a dos esposos por la inquietud civil de Roma, y ambos habían muerto luchando por causas populistas. Pero Fulvia estaba lejos de terminar. En su asociación más audaz y su capítulo más dramático aún estaban por venir. El tercer y más famoso matrimonio de Fulvia fue con Marco Antonio, el ambicioso general y leal aliado de Julio César. Su unión, forjada alrededor del 47 a.C., no fue meramente un apego romántico, fue una fusión de poder. Fulvia ya había demostrado ser una maestra de la política callejera de Roma. Antonio, ascendiendo rápidamente a través de las filas militares y políticas, necesitaba ese tipo de apoyo. Astuto en Roma, juntos formaron una de las parejas políticamente más potentes de la tardía república. Para cuando se casaron, Fulvia no era ajena a la sangre y la traición. Había enterrado a dos esposos y superado a innumerables enemigos. Antonio no era ajeno al escándalo. Tampoco bebía, jugaba, y su vida personal era notoriamente caótica. Pero con Fulvia había encontrado a alguien que podía hacer más que entretenerlo. Ella podía defender sus intereses, mantener unidas sus alianzas y reunir partidarios cuando él estaba ausente en campaña. Y Antonio, a pesar de su exterior brusco, entendía su valor. Permitió que Fulvia ejerciera una autoridad que ninguna mujer romana había ejercido públicamente antes. Abría su correspondencia, emitía órdenes en su ausencia, asistía a reuniones e influía en los nombramientos en las fuentes romanas. En su mayoría hostiles, la describían como dominante y ávida de poder. Pero lo que más les perturbaba no era su ambición, era que actuaba como un hombre romano en un mundo que no tenía lenguaje para una mujer así. Después del asesinato de César, en el 44 a.C., la República se sumió en el caos una vez más. Antonio se apresuró a asegurar su posición como heredero político de César, pero fue Fulvia
quien mantuvo a Roma, mientras Antonio formaba el segundo triunvirato con Octavio y Lépido. Fulvia actuó como su representante en la capital, gestionando redes de patrocinio, coordinando con pandillas callejeras y asegurando que los partidarios de Antonio se mantuvieran movilizados. Incluso ayudó a organizar la reconciliación oficial de Antonio con Octavio al casar a su hija Claudia con él, una alianza que más tarde implosionaría en público. Fulvia aparecía no solo como la esposa de Antonio, sino como su representante. Las monedas romanas fueron acuñadas con la imagen de Antonio y su nombre, un reconocimiento sin precedentes de su estatus. No estaba escondida en las sombras del poder, estaba en su pleno resplandor. Pero el poder en Roma siempre era prestado, y Fulvia estaba a punto de probar los límites de hasta dónde podía llegar una mujer, antes de que Roma reaccionara mientras Marco Antonio perseguía campañas militares y acuerdos políticos en todo el mundo romano. Era Fulvia quien controlaba las calles de Roma. No era solo su esposa, era su regente en todo menos en el nombre. En un periodo en el que la violencia, el soborno y la influencia mantenían el orden, Fulvia demostró que podía jugar el juego tan bien como, si no mejor que, cualquier hombre en el Senado en Roma. En el aftermath del asesinato de César, era un campo de batalla sin espadas. El poder se había convertido en un objetivo móvil. Fulvia entendió esto y ancló la autoridad de Antonio en la capital. Al convertirse en su sustituta política, dirigió a los aliados. Se ocupó de la plebe urbana, negoció con las facciones y, lo más audazmente, libró una guerra con palabras. Whipple financió tropas leales, ofreció sobornos para mantener el orden público y se aseguró de que cualquier legislación aprobada favoreciera el futuro de Antonio. En algunas fuentes antiguas, especialmente las hostiles como Plutarco y Dion Casio, pintan a Fulvia como manipuladora, arpía e incluso belicosa. Pero bajo la exageración misógina subyace una mujer que activamente hacía política en un mundo que no tenía protocolo para una mujer haciendo algo más. Allá de tejer y lamentarse en Fulvia, estaba construyendo coaliciones gespaudando comandantes militares e incluso emitiendo decretos, funciones normalmente reservadas para senadores y cónsules. La república no era lo suficientemente grande para ambos. Así que Fulvia comenzó a prepararse para la siguiente fase. No la diplomacia, sino la confrontación. Ella había estado detrás del poder el tiempo suficiente. Ahora estaba lista para tomarlo en sus propias manos. En el 41 a.C., Fulvia hizo lo impensable. Fue a la guerra contra Octavio, el futuro Augusto. Y no lo hizo en silencio con su esposo Marco Antonio aún estacionado en el este. Fulvia y Lucio Antonio, el hermano menor de Antonio y cónsul, se tomaron la libertad de desafiar la autoridad de Octavio en Italia. La causa era, ostensiblemente, defender los intereses de Antonio y proteger los derechos de tierra de los veteranos romanos leales a él. Pero bajo todo eso, las huellas de Fulvia estaban por todas partes. Esto no era solo política, era una rebelión militar liderada por una mujer romana. La primera y única vez en la historia romana que una mujer provocaría y organizaría activamente una guerra civil. En el conflicto, conocido como la Guerra de Perusia, fue desencadenado por el controvertido programa de redistribución de tierras de Octavio, que desplazó a muchos italianos para recompensar a sus soldados. Fulvia aprovechó el creciente descontento, retratando a Octavio como un tirano y un traidor al legado de César, con Lucio actuando como su hombre de paja en el Senado y Fulvia organizando entre bastidores. Levantaron 8 legiones y se apoderaron de la ciudad de Perusia. La actual Perusia, no se equivoquen. Esta era la guerra de Fulvia. Las fuentes antiguas sugieren que estaba más invertida en el conflicto que el propio Luciane. Ella reunió tropas, agitó al público e incluso se correspondió con generales en Roma. Zumbaba con rumores de que ella comandaba legiones, emitía órdenes y forzaba a Lucio a confrontaciones que él no quería. Octavio, aunque sorprendido, actuó rápidamente, sitió Perusia durante el invierno del 41 a 40 a.C., cortando los suministros y martillando la ciudad hasta someterla. Fulvia, atrapada entre la disminución de alimentos y la traición política, vio cómo su audaz apuesta se desmoronaban a principios del 40 a.C. La ciudad se rindió. Lucio Antonio fue perdonado, probablemente como un gesto para no alienar a Antonio. Pero Fulvia fue exiliada, la mujer que una vez comandó disturbios, matrimonios, ejércitos y la opinión pública ahora era considerada demasiado peligrosa para el suelo romano. Fue enviada a Sición en Grecia, donde esperaba reunirse con Antonio, pero Antonio no vino corriendo. La antes poderosa alianza entre marido y mujer se había erosionado en la niebla de la guerra, y la distancia. Fulvia había actuado en su nombre,
pero quizás sin su bendición. Se había atrevido a hacer lo que ninguna mujer romana había hecho antes, librar una guerra civil, y ahora la República le había hecho pagar el precio de Esterada di Roma. Fulvia llegó a Sición, una ciudad en Grecia que se había convertido en una especie de purgatorio diplomático para los jugadores de poder fallidos. Ella había ido a la guerra no por ganancia personal, sino en nombre de su esposo. Creía que estaba defendiendo los intereses de Marco Antonio, su honor y quizás su visión compartida de Roma, pero lo que la esperaba en el exilio no era la bienvenida de un héroe, era el silencio. Fulvia había arriesgado todo en su estatus, sus alianzas, su vida, y sin embargo Antonio no se apresuró a encontrarse con ella de hecho. Para cuando Fulvia llegó a Grecia, Antonio ya estaba enredado con Cleopatra en Egipto, ya fuera que su relación romántica hubiera comenzado o estuviera simplemente en ciernes. El simbolismo era aplastante. Mientras Fulvia levantaba legiones, Antonio levantaba copas en banquetes junto a una reina. La traición fue profunda, no solo a nivel personal, sino también político. Fulvia había librado una guerra para proteger el poder de Antonio en Italia, y en respuesta, él la dejó en la estacada. Algunos historiadores antiguos, especialmente Plutarco, sugieren que Antonio estaba furioso con ella por iniciar la guerra de Perusia, sin su aprobación directa. Otros argumentan que dio la bienvenida a su caída. Le abrió el camino para una alianza matrimonial con Octavio, algo que Fulvia nunca habría tolerado. Aún así, Fulvia no estaba completamente sin partidarios. Algunos de los soldados de Antonio Filcela instaron a la reconciliación, pero su salud había comenzado a fallar después de soportar el asedio, el exilio y la traición. Fulvia murió en Sición en el 40 a.C., posiblemente por enfermedad, estrés o corazón roto, o las tres cosas. En su muerte proporcionó a Antonio una salida política limpia. Se reunió con Octavio poco después y acordó casarse con la hermana de Octavio, Octavia, como parte de un renovado tratado de paz. Los triunviros estaban temporalmente unidos nuevamente, pero solo porque Fulvia, la única mujer lo suficientemente audaz como para desafiar sus diseños, se había ido. En el legado de Fulvia pronto sería eclipsado por el de Cleopatra, cuyos mitos casi eclipsaron a los de cualquier otra mujer romana de la época. Pero no se equivoquen, Fulvia fue la pionera. Ella no ejerció el poder desde detrás de una cortina. Marchó hacia él, se paró en el centro y se atrevió a comandar ejércitos. En un mundo que trataba a las mujeres como muebles en Roma, no sabía qué hacer con ella, así que la borró. Pero las cenizas de su rebelión persistirían, y su historia estaba lejos de ser ordinaria después de la muerte de Fulvia en el 40 a.C. Los hombres que una vez había manejado, Antonio, Octavio e incluso sus antiguos aliados, comenzaron la tarea silenciosa de reescribir su legado. Ella no podía defenderse, así que la narrativa fue moldeada por sus enemigos y los sobrevivientes incómodos de su ambición. Y como muchas mujeres poderosas en la historia, Fulvia se convirtió en un chivo expiatorio en las fuentes antiguas. En su mayoría escritas por hombres con intereses creados, la pintaron como la razón de la guerra de Parusia, la ruptura entre Antonio y Octavio, e incluso el desorden general de la República. En Plutarco, Dion Casio y otros la describen como dominante, celosa y impulsada por una lujuria de poder. La culparon por arrastrar a Lucio Antonio al conflicto, por antagonizar Octavio e incluso por la eventual alienación de Antonio de Roma. Pero, ¿eran justas estas acusaciones? Fulvia había operado dentro de un clima político donde la violencia y la manipulación eran esperadas. Al menos si eras hombre, no era más ambiciosa que César, ni más agresiva que Pompeyo, y mucho menos despiadada de lo que Octavio demostraría ser eventualmente. Su única verdadera desviación fue que era una mujer actuando como un hombre romano, y Roma no sabía cómo digerir eso. No estaba recluida en el hogar, tejiendo en silencio o sirviendo como adorno político. Estaba escribiendo cartas a generales, organizando multitudes callejeras y comandando lealtad de las tropas. Y eso la hacía peligrosa, no solo para Octavio, sino para la historia misma e incluso Marco Antonio. El hombre cuyo legado había luchado por preservar convenientemente culpó a Fulvia por los disturbios civiles. Después de reconciliarse con Octavio y casarse con su hermana, Antonio usó la muerte de Fulvia como una limpieza diplomática. Su memoria se convirtió en el precio de su supervivencia política. No hubo monumentos erigidos en su honor, ni un funeral grandioso, ni discursos de lamento en el Senado. Solo silencio. Sin embargo, sus enemigos no pudieron borrarla por completo. Fulvia había hecho demasiado. Había levantado ejércitos, dirigido elecciones, negociado alianzas y librado una guerra civil. Había acuñado monedas con su nombre, no como una deidad o metáfora, sino como agente política. El daño a su reputación fue deliberado, pero también lo fue su presencia en el registro histórico. A pesar de cada intento de enterrarla detrás de caricaturas y calumnias,
Fulvia se negó a desaparecer. Su desafío aún resuena, solo hay que escuchar más allá de los hombres en la historia. De Fulvia termina en silencio, pero su legado es cualquier cosa menos silencioso. En los siglos que siguieron a su muerte, historiadores y escritores lucharon por ubicarla en la narrativa grandiosa de Roma, porque Fulvia rompió todas las reglas de lo que se suponía que debía ser una mujer romana. No solo asesoró al poder desde las sombras, sino que se convirtió en poder. Y eso la hizo tanto inolvidable como profundamente perturbadora para un mundo patriarcal, en una sociedad donde se esperaba que las mujeres influyeran a través de susurros y matrimonios. Fulvia gritó a través de políticas, guerras y teatro. Político no fue una consorte, fue una comandante, y sin embargo, fue recordada más por su desafío que por sus logros. Los historiadores romanos no podían manejar a una mujer que no se quedaba en su lugar, así que la reescribieron como estridente, ávida de poder y disruptiva. Pero si lees entre líneas, emerge una figura diferente. Fulvia fue la primera mujer romana en acuñar monedas con su nombre. Organizó facciones políticas, utilizó el matrimonio como arma táctica y manipuló la política callejera de Roma con una efectividad asombrosa. Se movió a través de las guerras civiles del siglo I antes de Cristo no como una espectadora, sino como una mujer cuya influencia aterrorizó a los senadores y dio forma al destino de los triunviros en su caída. No se debió a la incompetencia, se debió al tiempo y al género. Si hubiera nacido hombre, podría haber sido recordada como un segundo César o un Cato más encantador. En cambio, fue retratada como la mujer malvada que se atrevió demasiado. Sin embargo, su legado persistió. En Silence, mujeres romanas posteriores como Livia Drusila, Agripina la Menor e incluso Cleopatra, aunque de un mundo diferente, operarían todas a la sombra que Fulvia ayudó a tallar, manipularían emperadores, esgrimirían ejércitos y controlarían la sociedad. Pero Fulvia lo hizo primero, y sin un título imperial que la protegiera. Hoy en día los historiadores modernos han comenzado a reexaminar a Fulvia con nuevos ojos. Ya no es una historia de advertencia, sino que está siendo reconocida como una de las mujeres políticamente más activas en la historia de Roma, alguien que probó los límites del poder femenino y pagó el precio. No solo vivió en la era de los triunviros, sino que los desafió. Y aunque Roma pudo haber intentado borrarla, Fulvia dejó huellas en cada rincón de su colapso. No una nota al pie. Fue una mujer siglos por delante de su tiempo. Para el verano de 1963, Estados Unidos era un país tambaleándose entre dos mundos, uno arraigado en sistemas de opresión centenarios y otro anhelando respirar libremente en el sur profundo. La segregación no era solo una norma social, era la ley. A los afroamericanos se les prohibía entrar a restaurantes, escuelas, autobuses, cabinas de votación e incluso fuentes de agua. La brutalidad policial era rampante. Los linchamientos aún ocurrían y en lugares como Birmingham, Alabama, los manifestantes pacíficos eran recibidos con perros rabiosos y mangueras de alta presión. Pero el cambio se acercaba y no pedía permiso. En solo unos años, el movimiento por los derechos civiles había irrumpido en el escenario nacional en las sentadas. Los viajes de la libertad y los boicots se habían convertido en titulares habituales. Líderes como Rosa Parks, Medgar Evers, John Lewis ya no eran solo nombres, eran símbolos de desafío en la marcha sobre Washington. No surgió de una sola conversación, fue el resultado de una frustración creciente y una esperanza feroz. Los afroamericanos ya no estaban contentos con exigían derechos civiles y estaban decididos a hacer oír sus voces donde más importaba, en la capital de la nación. En la idea de una marcha masiva en Washington, Dancing había estado flotando durante décadas en A.M. Philip Randolph, un organizador laboral y defensor de los derechos civiles desde hace mucho tiempo. Había propuesto originalmente el concepto en la década de 1940. En ese entonces, estaba destinada a presionar a la administración de Roosevelt para que desegregara la industria de la defensa. Esa protesta fue cancelada después de que Roosevelt cediera y firmara una orden ejecutiva. Pero ahora, en 1963, las apuestas eran aún más altas. Randolph, junto con otros líderes de derechos civiles, incluyendo a Bayard Rustin y al Dr. Martin Luther King Jr., revivieron la visión. Y esta vez no marchaban solo por empleos, marchaban por dignidad, por derechos de voto, por la desegregación escolar, por igualdad salarial y, lo más importante, por el derecho humano básico a vivir sin miedo. Más de una docena de importantes organizaciones de derechos civiles se unieron para planearla, a pesar de sus muchos desacuerdos, porque entendían el poder de un frente unido. La cuenta regresiva había comenzado. Se estaban organizando autobuses, se distribuían volantes. El boca a boca se propagaba más rápido que los periódicos.
y en todo el país. Los afroamericanos se preparaban para lo que se convertiría en uno de los momentos más inolvidables de la historia estadounidense. El sueño estaba tomando forma, un paso a la vez. Organizar una protesta de cualquier tipo en Washington, D.C. no era tarea fácil, pero planear una para más de 100,000 personas, posiblemente más, era una locura logística. Sonaba como una pesadilla. Comida, agua, transporte, sistemas de sonido, baños, equipos médicos, permisos, control de multitudes, planes de seguridad. Y sin embargo, de alguna manera lo lograron. En el centro de este caos controlado estaba Bayard Rustin, un hombre Q. A pesar de ser abiertamente gay y a menudo mantenido entre bastidores por razones políticas, era un estratega maestro. Rustin había estudiado una vez la no violencia directamente. Bajo los seguidores de Mahatma Gandhi en la India, había marchado, había sido encarcelado, golpeado y vigilado por el FBI, pero nada lo intimidaba. Vio la marcha sobre Washington como una oportunidad para mostrar al mundo lo que la protesta disciplinada y no violenta podía lograr cuando se coordinaba con precisión militar. De solo 8 semanas, Rustin y su equipo transformaron la idea en realidad. La marcha se llamó oficialmente la Marcha sobre Washington, por el trabajo y la libertad, y se enmarcó deliberadamente para incluir tanto la justicia racial como la oportunidad económica. Ese mensaje dual no fue un accidente. Mientras que el Dr. King se convertiría más tarde en el símbolo espiritual del día, fueron Randolph y Rustin quienes se aseguraron de que las demandas fueran tanto sobre el desempleo, el salario mínimo y los derechos de los trabajadores, como sobre los derechos civiles. Mientras tanto, las tensiones bullían bajo la superficie. El presidente John F. Kennedy y su administración estaban nerviosos, profundamente nerviosos. Temían disturbios, reacciones violentas o, peor aún, un baño de sangre. En los líderes de derechos civiles les aseguraron que la protesta sería pacífica. Aún así, la Guardia Nacional estaba en espera. Los hospitales de D.C. fueron puestos en alerta y se prohibió la venta de alcohol por ese día a los trabajadores federales. Incluso se les dijo que podían quedarse en casa. Y luego estaba la cuestión de la unidad. Las 6 grandes organizaciones de derechos civiles, NAE, ACP, CPS, SNCC, la Liga Urbana Nacional y la Hermandad de Porteros de Coches Cama de Randolph, a menudo chocaban sobre tácticas. Algunos querían una acción más radical, otros más diplomacia. Los jóvenes radicales de SNC se estaban impacientando con el enfoque no violento de King, pero todos coincidían en esto. El tiempo del silencio había pasado. En el plan de Rustin se leía como una operación militar. Cada autobús y tren fue rastreado, cada orador fue cronometrado al minuto. Cada ruta tenía mariscales capacitados en control de multitudes. No solo estaban planeando una marcha, estaban orquestando un momento que sacudiría la conciencia de una nación. En el 28 de agosto de 1963, un miércoles sofocante en Washington, D.C., el sol ya estaba caliente a las 9 de la mañana, y la humedad se aferraba a la piel como una segunda camisa. Pero no los detuvo. De cada rincón del país llegaron en negros, blancos, jóvenes, viejos, estudiantes, clérigos, obreros y celebridades. Algunos llevaban su mejor atuendo dominical, otros sostenían carteles de protesta. Llegaron en autobús, tren, coche compartido e incluso a pie. A más de 250,000 personas en total convergieron en el National Mall como una marea creciente de esperanza. Y sin embargo, no hubo caos. A pesar del miedo del gobierno a los disturbios y la agitación, la escena era asombrosamente tranquila. Voluntarios dirigían el tráfico peatonal, la Cruz Roja repartía agua, grupos cantaban canciones de libertad, se tomaban de las manos y vitoreaban cuando llegaban nuevos manifestantes. Podías escuchar coros de gospel cerca del Reflecting Pool y cánticos de trabajo y libertad resonando en las columnas de mármol del Lincoln Memorial. Celebridades también se unieron: Harry Belafonte, Sidney Poitier, Paul Newman, Marlon Brando, Joan Baez, Bob Dylan. Pero nadie estaba allí para autógrafos. Estaban allí para presenciar la historia y prestar sus voces a una causa más grande que cualquier individuo. La multitud estaba ordenada pero energizada. No había empujones, ni saqueos, ni violencia. En cambio, había una comprensión compartida de que esto no era solo una protesta, era un momento sagrado para muchos afroamericanos. Simplemente estar en el mall se sentía como un acto de revolución tranquila. Ser visto, ser contado, decir estamos aquí frente al mismo Lincoln Memorial, donde el gran emancipador se sentaba en piedra. Era un momento de círculo completo. Generaciones en proceso. A las 12 en punto, el programa oficial comenzó. Los líderes subieron al escenario uno por uno, cada uno representando diferentes organizaciones, ideologías y regiones, pero unidos. En el mensaje los oradores exigieron igualdad salarial, escuelas desegregadas,
un salario digno y el fin de la brutalidad policial. Mahalia Jackson cantó. Marian Anderson, quien una vez había sido prohibida de cantar en el Constitution Hall por su raza, ahora cantaba para miles bajo el cielo abierto a medida que pasaban las horas. La tensión crecía no por la inquietud, sino por la anticipación. El hombre que todos estaban esperando aún no había hablado, y cuando lo hizo, el mundo se detendría, escucharía y recordaría. A la marcha no solo estaba haciendo historia, se estaba convirtiendo en leyenda minuto a minuto. Para mediados de la tarde, la multitud se había calmado, no porque estuvieran cansados, sino porque sabían lo que se avecinaban de pie a la sombra del Lincoln Memorial. El Dr. Martin Luther King Jr. se acercó al podio. Llevaba un traje oscuro, una corbata bien anudada y una expresión de profunda calma que apenas ocultaba el fuego que se encendía dentro de él. Llevaba comentarios preparados, escritos y redactados en colaboración con sus asesores la noche anterior, pero lo que el mundo recordaría no sería lo que estaba escrito, sería lo que salió de su corazón. Comenzó con una intensidad medida, describiendo las duras realidades de la segregación, la violencia policial y las promesas incumplidas. 100 años después, dijo, refiriéndose a la proclamación de emancipación, el negro aún no es libre. En su voz subía y bajaba como un sermón. Usaba repetición, ritmo y silencio no como relleno, sino como instrumentos. La multitud escuchaba con atención envuelta, algunos asintiendo, otros secándose las lágrimas, otros sosteniendo carteles que simplemente decían ahora. Pero fue lo que sucedió después, lo que cambió el tono de todo el evento y, posiblemente, la trayectoria del movimiento por los derechos civiles. De pie justo detrás de King estaba la leyenda del gospel Mahalia Jackson, quien había cantado antes ese día. De repente gritó: cuéntales sobre el sueño, Marty. Cuéntales sobre el sueño. Why King lo hizo. Apartó sus notas, agarró el podio y se lanzó a un pasaje que había pronunciado antes, pero nunca así. Tengo un sueño, dijo, y la multitud. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de sus credos. Cada frase sonaba más fuerte, más clara, más resuelta. Sueño que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se sentarán juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que mis 4 hijitos vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Ya no era un discurso, era una visión, una oración, un rayo a través de la historia. Cuando King cerró con las palabras libres al fin, gracias a Dios Todopoderoso, somos libres al fin, la multitud estalló en aplausos. Lágrimas y gritos de alegría. Sabían que acababan de presenciar algo más que oratoria. Habían escuchado una profecía. El poder de la marcha sobre Washington no estuvo solo en los discursos o la música. Estuvo en la gente, en la mera escala de la humanidad reunida ese día fue abrumadora. Vinieron de Mississippi, Michigan, Alabama, Nueva York, California y de todas partes. Algunos eran activistas experimentados que habían marchado una docena de veces antes. Otros nunca habían salido de sus ciudades natales hasta ahora. Hicieron almuerzos, viajaron en autobús durante más de 20 horas y durmieron con su ropa de iglesia solo para estar allí. Muchos eran personas comunes, sirvientas, maestros, obreros, siderúrgicos, carteros, que se veían a sí mismos no como figuras políticas, sino como testigos. No solo querían cambio, eran el cambio. También había niños en la multitud. Niñas negras con cintas en el pelo, niños con carteles hechos a mano. Los padres levantaban a los niños sobre sus hombros para que pudieran ver el Lincoln Memorial a lo lejos y escuchar las voces de los oradores amplificadas por altavoces. Para ellos, esto no era solo un evento, era el comienzo de un mundo nuevo. Algunos rostros destacaban. Estaba el joven John Lewis, de solo 23 años, representando al Comité Coordinador Estudiantil No Violento SNCCCE. Su discurso original había sido tan ardiente, tan intransigent, que los líderes senior le pidieron que lo suavizara minutos antes de subir al escenario. Aceptó, pero apenas su llamado a un cambio radical aún sacudió a la multitud. También estaba Daisy Bates, la única mujer que habló ese día, no en su propio nombre, sino leyendo una declaración preparada en nombre de otras mujeres de derechos civiles. Los organizadores habían enfrentado críticas por marginar las voces femeninas. El mensaje breve pero poderoso de Bates subrayó una realidad dura. Incluso dentro de un movimiento sobre la igualdad, algunas voces aún luchaban por ser escuchadas. También estaban presentes organizadores sindicales, rabinos, monjas, sacerdotes y estudiantes de todos los orígenes. No todos estaban de acuerdo con la estrategia. Algunos favorecían la no violencia de King, otros se inclinaban por la postura más militante de Malcolm X. Pero por ese día, esas diferencias no importaron. La unidad prevaleció. Fue una sinfonía visual,
de la posibilidad estadounidense. Manos blancas y negras entrelazadas en solidaridad, botones de libertad ahora prendidos en los pechos, y el sonido de 250.000 almas, respirando como una sola a los rostros en la multitud. No solo presenciaban la historia, la estaban dando forma, y ninguno de ellos olvidaría lo que vieron. Mientras el mundo veía unidad, inspiración y justicia poética en los escalones del Lincoln Memorial, detrás de escena, la marcha sobre Washington estaba lejos de ser simple en lo que parecía un movimiento perfectamente sincronizado. Era, en verdad, mantenido unido con cuerdas, sudor y muchos compromisos de último momento. Bayard Rustin, el principal arquitecto de la marcha, tuvo que lidiar no solo con la logística, sino también con la política. Estaba constantemente bajo escrutinio, no solo porque era abiertamente gay y un excomunista, sino porque algunos líderes de derechos civiles temían que su identidad fuera utilizada para desacreditar al movimiento. De hecho, el congresista Adam Clayton Powell una vez amenazó con acusar públicamente a Rustin y al Dr. King de ser amantes, si King no lo removía de una campaña anterior. Esa amenaza acechaba cada etapa de la planificación. Luego estaba el tema de las voces de las mujeres. A pesar de los roles críticos desempeñados por mujeres como Ella Baker, Diane Nash y Dorothy Height, a ninguna se le invitó a pronunciar discursos importantes por su cuenta. Rosa Parks estaba en la multitud ese día, reverenciada por todos, pero no se le dio el micrófono. Detrás de las poderosas imágenes de la marcha yacía la verdad. El movimiento aún luchaba con sus propias jerarquías y puntos ciegos incluso dentro de las 6 grandes organizaciones. Había fricciones. Los líderes del SNCCC se estaban desilusionando cada vez más con el lento ritmo del cambio y la insistencia de la generación mayor en la moderación, en querían confrontar el racismo sistémico de manera más agresiva. El CORE tenía frustraciones similares, pero la unidad se consideraba demasiado importante, al menos por un día. Mientras tanto, el gobierno federal observaba con los dientes apretados. J. Edgar Hoover, del FBI, había asignado a más de 100 agentes para espiar a los organizadores. Interceptaron habitaciones de hotel, siguieron a figuras clave y compilaron expedientes. Estaban convencidos de que la marcha se volvería violenta o que los comunistas secuestrarían el evento. Cuando nada de eso sucedió, simplemente redoblaron su vigilancia, especialmente sobre el Dr. Keenan, y no olvidemos el dinero. La marcha costó más de $250,000, equivalente a millones hoy. La mayor parte se recaudó a través de sindicatos y donantes simpáticos, pero los organizadores se apresuraron hasta el último momento e incluso pidieron prestados walkie-talkies a los Boy Scouts. La marcha sobre Washington fue histórica, sí, pero también profundamente humana, imperfecta, desordenada, política e inacabada. Al igual que el país que buscaba sanar en el sol, comenzó a ponerse detrás del monumento a Washington mientras las multitudes se dispersaban lentamente. La gente se abrazaba, lloraba, cantaba y se demoraba todo el tiempo que podía, reacia a dejar lo que se sentía como un terreno sagrado. Pero la marcha había terminado. Los discursos habían sido pronunciados, los letreros habían sido levantados, el mundo había observado, y ahora la pregunta pesaba en el aire húmedo de agosto: ¿qué sigue? En los días inmediatos posteriores, la reacción de los medios fue cautelosamente positiva. Los principales periódicos reconocieron el carácter histórico del evento, aunque a menudo con un tono de curiosidad distanciada. Algunos lo llamaron ordenado y digno, lo cual era un código para decir que nadie provocó disturbios en pocos medios. Le dieron mucho espacio a las demandas específicas de la marcha, como el llamado a un programa federal de empleo o un salario mínimo equivalente a unos $20 hoy. Pero todos cubrieron el discurso del Dr. Kingus. Eso, al menos, no podía ser ignorado. El presidente John F. Kennedy, quien inicialmente se había opuesto a la idea de la marcha, la observó desarrollarse en la televisión con una admiración creciente y quizá sorpresa. La llamó impresionante y se reunió con los líderes de derechos civiles en la Casa Blanca inmediatamente después. Pero el movimiento legislativo seguía siendo lento. Su propuesta de ley de derechos civiles aún estaba estancada en el Congreso, atrapada en las garras de la oposición del sur. Algunos activistas se sintieron decepcionados, habían esperado que la marcha resultara en una acción inmediata. En cambio, era volver a la rutina, organizar, marchar, resistir y llorar a aquellos que pagaron el precio por la justicia. Pocas semanas después, esa realidad golpeó fuerte. El 15 de septiembre de 1963, 4 niñas negras fueron asesinadas en el atentado con bomba a la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham. El sueño había sido expresado, sí, pero la pesadilla no había terminado. Sin embargo, algo había cambiado. La marcha sobre Washington marcó una nueva fase en el movimiento por los derechos civiles.
demostró que la protesta masiva podía ser disciplinada, poderosa e imposible de ignorar. Reunió a una coalición más amplia que nunca en sindicatos, líderes religiosos, celebridades, estudiantes y estadounidenses de clase trabajadora, todos en un solo lugar, unidos por la justicia y, sobre todo, le dio al movimiento una voz. Sueño en un discurso que sería citado, estudiado y resonado en todo el mundo. La marcha había terminado, pero el camino apenas comenzaba, y ese camino pronto llevaría a través de sangre, legislación y transformación. La marcha sobre Washington no solo sacudió la conciencia de Estados Unidos, rediseñó su paisaje moral. Lo que comenzó como un audaz acto de protesta se convirtió en un pilar del legado del movimiento por los derechos civiles, alterando permanentemente la forma en que los estadounidenses entendían la justicia, la democracia y el poder de la acción colectiva en términos legislativos. La marcha no produjo victorias inmediatas, pero creó impulso. Menos de un año después, en julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson firmó la Ley de Derechos Civiles. Prohibía la segregación en lugares públicos y la discriminación en el empleo basada en raza, color, religión, sexo u origen nacional. En 1965, siguió la Ley de Derecho al Voto, que golpeó el corazón de las leyes de Jim Crow. ¿Habrían sido aprobados estos proyectos de ley sin la marcha? Pero ¿habrían tenido la misma fuerza moral, la misma presión pública innegable? Probablemente no. Para Martin Luther King Jr., el discurso de ese día lo impulsó a un nuevo ámbito. Pasó de ser un líder respetado a un ícono global. Pero la fama vino con un costo en vigilancia, amenazas y, en última instancia, asesinato. En 1968, Al Sueño, del que habló en esos escalones, se volvería más poético, más trágico y más venerado con cada año que pasaba. Para el movimiento más amplio, la marcha mostró lo que la unidad podía lograr. Dio a los organizadores un plan para la movilización a gran escala e inspiró a una generación de activistas tanto en los UN como en el extranjero. Los organizadores contra el apartheid en Sudáfrica, los manifestantes estudiantiles en Europa y los futuros líderes de derechos humanos en todo el mundo citarían la marcha sobre Washington como un modelo, pero el legado no es solo histórico. El lenguaje de la marcha, la idea de trabajos y libertad, la imagen de la resistencia pacífica, los ecos de Tengo un sueño aún resuenan en las protestas modernas. Desde la marcha del millón de hombres hasta las manifestaciones de Black Lives Matter, los ecos de 1963 reverberan con cada consigna y cada letrero de cartón en Washington. En sí, el memorial de King ahora se alza justo al otro lado de la cuenca tidal del Lincoln Memorial. Los visitantes pasan junto a su imponente figura tallada en piedra con palabras de aquel día de agosto grabadas en el granito. Pero el verdadero memorial no está en piedra, está en las aulas, en las cabinas de votación, en las marchas y en las voces que se niegan a permanecer en silencio, porque el sueño no estaba destinado a descansar en los libros de historia, estaba destinado a ser vivido. Y el legado de esa tarde de verano aún nos desafía a hacerlo. Han pasado más de 60 años, desde aquella tarde de verano cuando más de 250,000 personas se pararon hombro con hombro bajo la sombra del Lincoln Memorial. La marcha sobre Washington ha sido inmortalizada en libros de texto, documentales y exhibiciones de museos. El discurso del Dr. King se enseña en las escuelas. Su voz, firme y fuerte, resuena en la memoria nacional como un estribillo sagrado. Pero para muchos, la pregunta sigue siendo: ¿se ha realizado el sueño o solo se ha pospuesto? En algunos aspectos, el progreso es innegable. El marco legal de la segregación fue desmantelado. Los derechos de voto, aunque ahora están bajo un nuevo asalto en muchos estados, se ganaron a través de luchas, marchas y batallas judiciales, en la presencia de legisladores negros, jueces, alcaldes e incluso un presidente de 2 mandatos. Era impensable en 1963 el matrimonio interracial. Una vez ilegal en gran parte del país, ahora está protegido por la ley federal. Estas no son cosas pequeñas, son victorias talladas por una lucha incansable y, sin embargo, las demandas originales de la marcha, las que a menudo fueron eclipsadas por el discurso de King, aún resuenan sin resolver. El llamado a un salario digno sigue sin cumplirse. Las disparidades raciales en educación, vivienda, empleo y atención médica siguen arraigadas. La brutalidad policial, la misma que impulsó gran parte de la organización inicial de los derechos civiles, sigue provocando indignación y protestas. El sueño de una verdadera justicia económica, de un país donde la oportunidad no esté predeterminada por el código postal o el color de la piel, sigue lejos de la realidad. En movimientos modernos como Black Lives Matter han tomado la antorcha, a menudo utilizando la imaginería y la retórica de la marcha de 1963 como inspiración e imputación. Marchan por las mismas ciudades, corean en las mismas calles y exigen los mismos derechos humanos básicos,
pero lo hacen en un mundo transformado por las redes sociales, la vigilancia y nuevas formas de resistencia. La marcha sobre Washington nunca estuvo destinada a ser la conclusión. Fue un punto de inflexión, una estaca en el suelo que decía: esto es lo que somos y esto es lo que exigimos. Fue una declaración, no una resolución, así que el sueño sigue siendo golpeado, desafiado, reinterpretado, pero aún vivo. Ya sea que esté diferido, distorsionado o algún día cumplido, depende no del pasado, sino de nosotros, de las decisiones, las injusticias que enfrentamos y el coraje que reunimos para marchar una y otra vez, hasta que el sueño se convierta en una realidad vivida compartida.